Listo. Bueno, don Álvaro Poveda, el día de hoy, junto con mis compañeras, vamos a hacer una actividad para la clase de gestión pública de la Universidad Minuto de Dios y la carrera de administración de empresas. La actividad consiste en realizar una entrevista a una persona que haya sido elegida por elección popular y pues, conocer un poco más adentro cómo ha sido el funcionamiento, cómo fue el funcionamiento tanto el antes, durante y el después de su campaña, conocer pues, temas relacionados de las campañas y de la forma de manejo de la política a nivel Colombia. Entonces, el día de hoy, las personas que me acompañan es Lorena Marentes, Lorena Cifuentes y quien les habla, Mauricio Pardo. Bueno, muchas gracias y estamos ahí a la orden para lo que consideren preguntar, con muchísimo gusto. Queremos hacer una pregunta relacionada a su campaña y es, queremos saber qué lo llevó a lanzarse como edil de Suba. ¿Cuáles fueron como sus principales puntos a tener en cuenta y el ejercer este difícil cargo? Bueno, yo he sido líder comunitario, estoy vinculado con el barrio La Gaitana, principalmente desde su creación. Y allí no solamente realizamos desarrollos a nivel comunitario, lo que tiene que ver con redes de acueducto, con parques, con bastantes obras en el barrio La Gaitana, un equipamiento comunitario muy importante, también he sido parte por lo menos del 80% de eso. Allí nace, entonces, era sobre el año 94, alguien me contó que había una posibilidad que a partir del año 3, entonces, se creaban las juntas administradoras locales. Yo no sabía qué era eso, pero finalmente estuve averiguando y logré darme cuenta que era una entidad, digamos, donde se tenían recursos y esos recursos se podían para desarrollar o para hacer emprendimientos de una comunidad. Y bueno, me animaron y comenzamos la campaña entonces pensando en yo no sabía de política absolutamente, por ahí de vez en cuando votaba, pero cuando, eh, sin embargo, una que ¿Qué era una se le sindicalista, están, una se le están, señora de la comunidad. se le están recortando un poquito? Ahí está mejor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces con esas tres personas que fueron quienes me guiaron, yo normalmente iba detrás de ellos porque me daba pena ser candidato político por esa relación que había entre la corrupción y los servidores públicos. De manera que estaba atrasito, pero con todo el trabajo que había desarrollado a nivel de la Gaitana y a nivel de la zona, ya para este momento había sido parte de la Asociación de Juntas Comunales de Suba, había creado el Deportivo La Gaitana, estaba vinculado con la Liga de Fútbol de Bogotá, había sido presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, había estado vinculado con la Junta Nacional de Deportes de Suba, y bueno, era bastante conocido y logré
ganar 74 votos fue la octava votación en ese momento. Las elecciones fueron en octubre de 1994 y el periodo era del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997. Para esa época eran 3 años el periodo para un edil, igual que para el consejo. Ok. Después de eso cambió y ya se volvió 4 años, ¿no? Sí, al final, 4. Don Álvaro, durante su campaña y en su postulación, ¿usted bajo qué partido político estaba representado? Inicialmente creamos un movimiento cívico. En ese momento la ley lo permitía, uno podía hacer una por un movimiento cívico y lo hacía con firmas. Reunimos alrededor de 2.500 firmas para poder inscribir la lista, el movimiento cívico, cultural y comunitario. Fue 2 periodos de la Junta Militar Local de Suba. Posteriormente, ya la ley cerró esa posibilidad y me tuve que vincular a un partido político, entonces fui elegido en 2 oportunidades por el Partido Liberal. Ok. Bueno, entonces, don Álvaro, ¿con cuántos votos fue elegido? En la primera oportunidad con 874 votos. 874 votos. Sí. ¿Y cuánto tiempo desempeñó este cargo? ¿Por cuánto tiempo? 2 periodos que eran de 3 años, o sea, 6, y 2 periodos que eran de 4 años. O tal vez lo contrario, perdónenme. 3 periodos de 3 años y un periodo de 4 años. Ok. Álvaro, un placer poderlo entrevistar. Mi nombre es Lorena García y pues yo quería hacerle 2 preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron sus mayores logros dentro de su gestión? Lorena, gracias. Yo he estado vinculado siempre con el tema deportivo, como les decía antes, había el Club Deportivo La Gallina, estoy vinculado a las actividades deportivas. De manera que cuando llegué a Suba, este tiempo hicimos muchos proyectos, tal vez 1 o 2 quedan hoy, porque eso es la posibilidad, los proyectos que son buenos, que de alguna manera benefician a la comunidad, hacen un buen impacto a nivel comunitario, pues por esos celos que da la política, pues no se continúan y se pueden modificar, pero muy buenos recuerdos en el tema deportivo, más de 18 proyectos deportivos, impactando todos los sectores de la localidad, impactando también las diferentes disciplinas deportivas y los diferentes sectores comunitarios, entre ellos discapacitados, adultos mayores, niños. Fue muy importante, pero también trabajamos en el tema de alcantarillados. Y un proyecto que Se basa. hicimos un proyecto que se llamaba Compartida. ¿Nos repites? Qué pena, es que se interrumpió preciso ese pedacito. En la parte deportiva, de 18 proyectos deportivos impactando a diferentes sectores de la comunidad y diferentes sectores deportivos, lo mismo que a todos los barrios de la localidad. Posteriormente, o durante ese periodo, este tiempo que hicimos bastante obras relacionadas con alcantarillados, con redes de acueducto, con legalización de barrios, un proyecto que impactó y que después se llevó a toda Colombia fue
las obras por gestión compartida y principalmente en lo que tiene que ver con vías. En muchos barrios de Suba, entre ellos, por ejemplo, el Laguito, Nogales de Suba, bastantes barrios y obviamente La Gaitana. En La Gaitana construimos alrededor de 50 vías con un presupuesto mínimo. Con ese sistema, cuando uno tenía, por ejemplo, determinada cantidad de dinero para hacer una vía, con ese nuevo sistema, con ese mismo dinero, hacía por lo menos 10 vías. Y eso fue bien productivo y, como le decía, luego se extendió por toda Colombia, inclusive en Barranquilla, en Bogotá, en diferentes lugares. Eh, Luego dijeron que no se podía porque la gente no podía poner plata y entonces lo que es la política también y lo público, tenían que hacer un contrato donde le pagaran pues a un contratista y lo hicieran con toda la normativa que había para ese momento. Listo, sí, señor. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué opina de la corrupción en Colombia? Yo creo que esa es una realidad, pero así como hay gente corrupta, gente mala, gente que desafortunadamente en este mundo al revés, yo he hecho siempre, aquí los buenos, los que aparecen como buenos son los malos y los que aparecen como malos son los buenos. Así como hay gente mala, también hay gente buena y hay mucha gente buena. Desafortunadamente hay unos pocos que manejan ese sistema. Yo estuve con compañeros, afortunadamente en Suba eso no se vio, no se daba, y la verdad es que Suba tuvo un desarrollo a nivel de todos los sectores. Había, por ejemplo, un edil que le gustaba desarrollo de los barrios populares y entonces nosotros en el sector sur de Suba, en la parte de la Loma, le decíamos, ese sector casi que lo pavimentamos totalmente y le metimos red de acueducto, red de alcantarillado. Hubo otro edil que era el encargado de la cultura, Jorge Guevara, integrante de un grupo musical, y él ayudó muchísimo al desarrollo de la cultura. Compramos con proyectos que nosotros lideramos y jalonamos la Casa de la Cultura, que hoy existe, la Casa del Deporte, que aunque hoy no cumple la función, porque como le decía, los proyectos deportivos se han venido abajo, pero igual la casa existe y bueno, por lo menos todavía tiene el aviso. Y muchas personas que trabajaron, hay varios, Fernando Valenzuela, que se encargó como de llevar redes de alcantarillado a sectores muy deprimidos como la parte occidental. Ricardo Sandoval era un comunicador social que veló mucho por sus barrios Aures y el barrio Santa Rosa, y como él, la gran mayoría gente trabajadora. Hoy la política ha cambiado un poco, ya, ser edil tiene que ver con ser más político y menos gestión, menos trabajo. Nosotros, por ejemplo, nos íbamos a la empresa de acueducto y allá hacíamos toda la gestión para que una comunidad tuviera el servicio que necesitaba. Nos íbamos para el CADEL para lograr que la gente tuviera oportunidad de conocer cómo era que se hacía la fila y cómo se lograba que su niño pudiera tener un cupo en un colegio y así sucesivamente con todas las actividades que de acuerdo a la necesidad de la gente había que realizar. Bueno, buenas tardes. Y mi pregunta sería ya tomando el tema que está pasando hoy en día en Colombia referente al paro nacional. ¿Qué opinión tiene sobre lo que está pasando ahorita? Que efectivamente este país ha cambiado bastante y que de pronto uno cuando ya tiene determinada edad como que es muy resistente a los cambios, pero es una realidad. Los jóvenes eh, tienen un nuevo liderazgo, pienso que hay cosas positivas en ellos, pero
pero también a partir de ese liderazgo hay mucho vagabundo, mucho delincuente infiltrado que deja en entredicho las buenas intenciones y la buena gestión de la mayoría de los jóvenes que son los que, digamos, lideran una movilización y terminan los vándalos comprometiendo a la pobre gente que trabaja, que ha luchado durante mucho tiempo para tener un negocito y se lo vandalizan, o que con el dinero nuestro hemos podido, a pesar de todas las dificultades, construir un sistema como Transmilenio, y esos tipos no les interesa que la gente se vaya a pie, que la gente, ese sistema se deteriore, que se dañe, y finalmente para poderlo arreglar es plata de nosotros, plata de quienes pagamos impuestos y hacemos posible pues que la ciudad también se ponga como al día en las necesidades que tiene. Bueno, ya finalizando, actualmente, ¿a qué se dedica? Yo, vinculado con la parte deportiva, nosotros, cuando me retiro de la Junta Administradora, me retiré en el 2007. O sea que ya llevamos como 14 años retirados. Antes de retirarme, eh, como 6 años antes de retirarme, nosotros creamos un club deportivo, un club de fútbol, unas canchas. Yo soy administrador deportivo, eso fue lo que estudié. Y, y además estuve vinculado con el fútbol durante bastante tiempo. Entonces creamos esas canchas y es el negocio que tenemos hasta ahora. Somos los dueños y los que manejamos la programación del Club Deportivo Maracaná, que está ubicado por la vía Subatota, frente a lo que anteriormente era el DAS. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos su valioso tiempo. Igualmente, nosotros, yo vivo aquí en Suba, sí me han comentado varias veces, mi abuelo y mi papá, yo llevo viviendo hasta ahora 21 años aquí, pero pues me han comentado mucho lo del polideportivo y pues agradecerle mucho también la colaboración que ha prestado. Muchas veces aquí en los barrios alrededor nosotros hemos visto y pues a mí me han contado mucho, pero hasta hoy que tuve el placer de conocerlo, fue un gusto hacerle la Pues entrevista. bueno, Gracias. estos son para contar, por ejemplo, cómo se hizo el estadio y el Parque La Gaitana, cómo se hizo la iglesia cuando cogido de la mano un grupo de por lo menos 1.000 personas, cogidos de la mano, demarcaron lo que hoy es la iglesia de San Anselmo, ahí también en La Gaitana, o cómo se construyó el CADE, o cómo se hizo el salón comunal con participación de la gente trabajando en jornadas, o cómo se manejaba el cocinol y se hizo la adecuación de ese espacio donde hoy es el parque, porque eso era un poco de infección a raíz de que ahí eran aguas negras, cómo se caminaba desde Tibabuyes, allá cerca donde vive Mauricio, hasta La Gaitana, cuando llovía, que eso parecía una pista de patinaje. Bueno, hay muchísimas historias que, como le digo, yo creo que más del 90% de lo que hoy tiene La Gaitana, yo fui parte de esa. Muchas gracias. Don Álvaro, para culminar esta entrevista, quisiéramos conocer cuál considera usted que ha sido como el aporte que, que más caracterizó su campaña y por el cual usted hoy en día siente ese orgullo y sabe que las futuras generaciones van a sacar ese provecho y van a poderle decir a esas personas, mire, esto lo tenemos gracias a las personas que nos ayudaron en su momento, entre ellas el señor Álvaro Poveda. Bueno, por ejemplo, que existe el Parque La Gaitana, con todo lo que tiene, es una gestión donde yo estuve de frente y en el liderazgo de eso. El Parque Fontanal del Río, en el momento en que yo fui edil, fue cuando con Guillermo Peñalosa, que en la época de y
Y en esa época compramos el terreno para poder hacer ese parque. El Parque Casablanca, que ya está funcionando, son parques zonales. Ese parque también, cuando yo estuve en unas reuniones que hicimos con ellos, con el IDRD se comprometió a hacer las obras de parques zonales y nosotros de parques barriales y parques de bolsillo, o sea, los parques pequeñitos. Entonces, no, es mucho orgullo. Muchas de las vías, como les decía, de la Gaitana y de lo principal para que se pudieran pavimentar. Y bueno, ver crecer un niño, verlo crecer sano. Un hermano de Mauricio, Mateito, cuando tenía 4 años, ya jugaba fútbol con nosotros, con un campeonato que hacía Cable Centro, que era, ustedes están muy jóvenes y no alcanzaron a conocer ese sistema de televisión, pero Cable Centro lo transmitía y tuvimos un equipo espectacular ahí de niños de 4 y 5 años, y el Mateito hasta ahora sigue ahí con nosotros. Y obviamente la mamá de Mauricio, doña Sarita, como siempre, acompañándolo. ¿Aló? Todavía, siguen eso. Todavía lo acompaña, ¿no? Ahora como técnico. Sí, 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 como ahora como técnico, sí, señor. Sí, sí, Bueno, sí. ok, bueno, don Álvaro, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la intervención, por darnos un poco más de claridad frente a la postulación y el tema de mandatos de un edil. Y entonces, no queda más que agradecerle por su tiempo, por su dedicación y por el espacio que nos brindó. No, a ustedes y que esto también les ayude allá para su nota. Y bueno, y cuando necesiten alguna cosita de parte mía, charlar un ratico de las cosas antiguas de Suba, ahí estaré con muchísimo gusto. A las niñas también un agradecimiento especial. Claro que sí, muchas gracias, don Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, don Álvaro, Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. que estén muy bien. Feliz Gracias. tarde. Gracias.